Y hoy es lamentable lo que estamos viviendo en México, es lamentable lo que se vive en Morelos. Hay un desabasto de medicinas notorio, público, y lo peor es que este gobierno sigue con la narrativa, con la idea de engañar a la gente, primero de que el problema está resuelto y segundo de que aspiramos, ¿no? Cosas tan ridículas como a hacer un país en temas de salud como Dinamarca o los Países Bajos. Francamente es una burla para México, es una burla para nosotros lo que está pasando. Y nosotros que pertenecemos a una generación que le tocó vivir los gobiernos del PRI y que nos toca vivir ahora a muchos, en mi caso como padres, ya el gobierno de Morena, pues francamente nos pone en alerta. PRI.